Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por venir. Digamos, estos temas generalmente no tienen tanta convocatoria. Son temas, digamos, que se discuten en espacios más pequeños. Gracias a CIESPAL por la invitación. Espero, digamos, que muchos hayan leído el libro. Para quienes no hayan leído, igual voy a intentar ser lo más pedagógico que pueda, pero realmente son algunos categorías un poco densas también de comprender y evidentemente decir que el autor Chul Han habla desde la filosofía. Entonces, desde ese campo, digamos, del saber se abordará esta lectura. Básicamente lo que yo voy a hacer, no sé si es que me escuchan bien atrás, ¿sí? ¿Está bien el sonido? Básicamente lo que yo voy a hacer es una lectura, digamos, breve del libro. Primero sí quisiera contextualizar un poquito al autor. Si pasamos por favor la diapositiva. Bueno, yo recientemente, digamos, me acerqué a esta lectura de Chul Han y realmente me impactó, ¿no? Es un filósofo, nació en Corea del Sur, ¿no es cierto? Y él, digamos, yo leyendo un poco de su obra también, de su vida, él viene de una familia que hacía metalurgia, entonces él fue a estudiar metalurgia, pero tuvo un accidente, digamos, en medio, digamos, de sus estudios y algo le hizo, digamos, un chispazo de esos chispazos que uno tiene a veces para decir, no, o sea, la metalurgia no es mi modo de vida, ¿no es cierto?, no es lo que quiero hacer y va a Alemania, ¿no es cierto?, a estudiar filosofía. Cuando va, digamos, a Alemania a estudiar filosofía, no le dice a su familia, justamente porque la filosofía en el marco de su tradición familiar no estaba bien visto, no era un saber práctico. Ustedes saben que para muchos la filosofía es vista como un saber inútil. Entonces empieza a estudiar filosofía, llega a Alemania sin conocer, digamos, muy poco, conociendo muy poco de alemán y sin conocer autores, por ejemplo, como Martin Heidegger, y se empieza a involucrar, ¿no es cierto? Estudia filosofía en la Universidad de Friburgo, literatura y teología también. Y justamente su tesis, digamos, ya de doctorado, es una tesis en donde él analiza los postulados de Martin Heidegger, justamente en torno a, ustedes conocen, este es un autor muy importante de la filosofía occidental, es un autor que escribió Ser y Tiempo, y se empieza, digamos, ya a vincular con muchísima fuerza a estos postulados. Actualmente Chul Han es filósofo, escritor, digamos, saca este tipo de libros, son libros bastante cortos, bastante, digamos, fugaces, y es también profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de Artes de Berlín. Digamos, ahí imparte este tipo de conocimientos, tiene cátedras sobre estudios culturales, sobre la cultura, sobre Foucault, sobre todas las categorías de sus libros. Entonces, yo quería hacer esta introducción para quienes no conozcan, digamos, tan de cerca al autor. Es un autor, digamos, que viene de otra tradición de pensamiento que se acerca en Alemania a la filosofía más occidental y junta, ¿no es cierto?, varias tendencias del saber. Seguimos, por favor. Este del texto que me han pedido hoy yo que exponga, básicamente es un texto, vuelvo a insistir, es un texto corto, pero no necesita más, ¿no? Es decir, son alrededor de 100 páginas. En este texto es muy contundente el autor y el título lleva el nombre de Psicopolítica y luego, digamos, un pequeño subtítulo, Neoliberalismo y nuevas técnicas del poder. Entonces, básicamente todo el esfuerzo, digamos, de este texto versa sobre cómo actúa el capitalismo en su fase neoliberal, con lo que él denomina las nuevas técnicas de dominación hacia el psiquismo. Ya lo vamos a ver más adelante. Él lo que dice es, ha habido esta fase, ¿no es cierto?, en donde Foucault decía la fase del biopoder, ¿no es cierto?, hacia una fase de la psicopolítica, es decir, los poderes, el poder, ¿no es cierto?, en su ejercicio habitual, ahora incide con mucha más fuerza en el psiquismo de lo que antes ejercía. Son 13 capítulos. Yo he recogido en esta presentación las categorías más importantes, aquellas, digamos, que nos van a dar cuenta de estas nuevas técnicas del poder.
Es bien interesante, y aquí, digamos, yo durante mi presentación generalmente utilizo bastante también las imágenes, soy bastante gráfico. Él empieza su libro con esta frase que es de una artista visual, digamos que es muy conocida en los ámbitos estadounidenses. Es una artista visual que generalmente proyecta sobre edificaciones, digamos, distintas frases, proyecta, ilumina o también utiliza mucho productos de la cultura popular. Y la frase con la que se empieza el libro es: protégeme de lo que quiero, ¿sí? Una frase, digamos, que uno empieza ya medio misteriosa. Entonces, ¿qué es esa protección de lo que quiero, ¿no? Empieza uno a preguntarse, ¿no es cierto?, cómo está operando el deseo en la sociedad contemporánea, cómo opera, digamos, esto, lo que quiero en el neoliberalismo, y básicamente, digamos, con esta frase, lo que va a hacer es justamente una introducción a lo que hace las nuevas técnicas en el psiquismo humano. Ahí tienen una imagen que circuló mucho en el internet. Es básicamente de un fotógrafo que lo que hizo fue borrar, ¿no es cierto?, de las manos, en este caso, parece ser la madre y la hija, borrar los aparatos tecnológicos para hacernos dar cuenta, digamos, de las nuevas conexiones, de los nuevos relacionamientos, incluso familiares, a través de la tecnología. He puesto esta imagen aquí porque Chul Han justamente habla mucho, digamos, sobre esto, ¿no? Vamos a ver más adelante sobre lo que es el panóptico digital, ¿no? Lo que él llama, digamos, esta nueva esfera en donde nosotros mismos nos desnudamos sin necesidad de que alguien nos someta, nos ponga una pistola en la cabeza, sino que nosotros, ¿no es cierto?, vamos poniendo información muy valiosa, y también vamos rompiendo algunas relaciones que antes, digamos, no se daban de esta manera, ¿no? Como la tecnología, aun cuando es una herramienta, es también, ¿no es cierto?, un espacio que rompe algunos relacionamientos y comunicaciones. Entonces él empieza con esta categoría, ¿no? Es la crisis de la libertad. ¿Qué significa esto? Es que el sujeto que él llama el sujeto del neoliberalismo, ¿no es cierto?, básicamente es el sujeto del rendimiento. El neoliberalismo nos está diciendo día a día, digamos, desde la escuela hasta ya cuando somos profesionales, es rinde más, tienes que ser mejor, digamos, es todo el tema, digamos, que ya empezó incluso en las décadas anteriores del éxito, la visión del éxito. Y él dice, Chul Han dice: ya el poder no necesita la coerción como necesitaba antes. Básicamente engranó tan bien la cosa que ahora somos nosotros mismos los que nos autoexigimos. Y básicamente, ¿en nombre de qué? En nombre de una percepción de libertad. Pero en realidad el sujeto no está libre, sino solo el capital es el que circula libremente, ¿no? Chul Han lo que dice es: y cuando un sujeto fracasa, por ejemplo, las personas que estamos en esta sala, si es que optamos por tal profesión o en nuestro trabajo, ya no echamos la culpa al sistema. Él habla mucho sobre la culpa, ¿no? Esta culpa que incluso viene desde el cristianismo. Ahora la culpa se la echa el propio sujeto a sí mismo, es decir, fracasó en tal tema laboral, en la universidad, o fracasó en una relación amorosa, ¿no es cierto? Y básicamente el sujeto dice: es mi culpa. Ya no pone en cuestionamiento ni siquiera el funcionamiento de la sociedad, de la economía, el funcionamiento, digamos, de su propia contorno, ¿no es cierto?, social, sino dice: es culpa mía porque fallé. Entonces, él dice, se pasó de un poder de grilletes, como lo podemos ver en toda la teoría Foucaultiana, de grilletes, digamos, de dominación del cuerpo, de biopolítica, a un capitalismo de la emoción. Él dice: la emoción es la materia prima, ¿no es cierto?, en donde el neoliberalismo convierte, ¿no es cierto?, a la fuerza psíquica en fuerza productiva. Básicamente ahí está este paso que él hace de la teoría Foucaultiana y también del marxismo, para decir: es ahora lo que se explota, ya no necesitamos tanto el trabajo corporal, sino lo que se explota son datos, lo que se explota son emociones, hay una minería de información todo el tiempo, y eso es básicamente lo que alimenta a este capital que ahora circula libremente por nuestras sociedades. Entonces, hay una categoría fundamental en la filosofía y también, digamos, en las ciencias políticas, que es el deber ser.
Y él dice, sí, el deber ser era antes, ahora básicamente lo que trabaja el capitalismo es en el poder hacer. Entonces te vende la idea, ¿no es cierto?, y trabaja sobre tu psiquismo para decir, tú puedes más, tú puedes rendir más, tú puedes ser mejor, tú puedes trabajar más, tú no debes, ¿no es cierto?, quedar mal en tu trabajo, en tu casa, en tu universidad, tienes que ser exitoso de alguna manera, ¿no? Digamos, en esta lógica se parte radicalmente esa frontera que había entre el espacio del trabajo y el espacio del ocio, ¿no? Esa, digamos, frontera que los movimientos, por ejemplo, sindicalistas, los movimientos de trabajadores lucharon tanto para que, digamos, se tenga muy contemplada esa frontera entre trabajo y los espacios de esparcimiento, de ocio. Ahora nosotros llegamos a la casa, por ejemplo, y agarramos nuestro celular. Hay estudios que dicen que a veces utilizamos el celular entre 4 o 5 horas al día. En el auto, digamos, mucha gente manejando va en el auto utilizando su celular, llega a la casa compartiendo con la familia, está utilizando su celular. Entonces, básicamente nosotros seguimos en la jornada laboral, más allá de que estemos o no haciendo algo para nuestro trabajo, digamos, oficial, pero seguimos, ¿no es cierto?, otorgando información, seguimos nosotros trabajando para este gran sistema. Ahí ustedes tienen unas imágenes de lo que él también critica, por ejemplo, la explosión de lo que han sido las neurociencias, ¿no? Es decir, las neurociencias y también escuelas de pensamiento ya más hacia la psicología, escuelas de pensamiento que hablan sobre incrementar el rendimiento mental. ¿Qué significa esto? En muchos casos significa que las personas se sometan a una serie, digamos, de experimentos o se sometan a una serie de medicamentos para incrementar su capacidad mental. Entonces él dice, esto es básicamente lo que reflejaríamos ya en esta sociedad del rendimiento. Ahí tienen unas imágenes, por ejemplo, la supermente o textos de autoayuda, que son los que más se venden ahora en librerías. Ahora en librerías se venden textos de autoayuda y también textos, digamos, para adolescentes que les gustan mucho los temas de vampiros, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero los temas más vendidos son de autoayuda y estos textos de ser líder en 10 pasos. Cómo resolver, digamos, cómo ser líder en tu trabajo, cómo ser líder en tu casa, cómo optimizar tu mente, es decir, cómo planificar, toda una lógica de la eficiencia. Entonces Chul Han dice, básicamente eso lo que refleja es que vivimos en esta sociedad. No importa cuánto vayamos a explotar al sujeto a nivel psicológico, emocional, lo que importa es que esa psicología se convierta en fuerza productiva. Entonces él dice, la violencia ya no es una violencia de la negatividad, del prohibir, de la represión, como podrían ser en sociedades anteriores, sino básicamente es una violencia de la positividad, un imperativo de curación. Él puede ser líder, él puedes curarte, él puede rendir más, y en muchos casos él tienes que rendir más, tienes que curarte, tienes que ser un líder. Básicamente es una violencia ejercida hacia todos por un sistema, digamos, que está presionando todo el tiempo con una energía muy, muy fuerte. Ustedes conocen, digamos, esta categoría del panóptico que se utilizó mucho en las cárceles. El autor dice, básicamente ahora hay un panóptico digital. ¿Qué significa esto? Que todos estamos en la dictadura de la transparencia, ¿no? Es decir, nos desnudamos a nosotros mismos, como habíamos dicho, y todo esto, digamos, se almacena en el Big Data, ¿no? Y él dice, el Big Data lo que hace es recoger grandes cantidades de información. Y luego, digamos, las personas que hayan trabajado en espacios de tecnología, el Big Data son aulas gigantes, enormes, donde pasa mucha información, y luego de eso puedes microsegmentar. ¿Para qué sirve la microsegmentación? Es básicamente para saber, digamos, identificar, llegar a unidades mínimas de comportamientos sociales, ¿no? Por ejemplo, decir, los estudiantes de la Católica, ¿no es cierto?, qué es lo que están ahorita, digamos, tuiteando, qué es lo que están conversando, cuáles son sus gustos, y lo que él dice es que hay una alianza totalmente estratégica entre estados vigilantes y el mercado. Se ha hecho esta fusión entre la vigilancia que viene a través de la tecnología del panóptico digital y lo que el mercado oferta, ¿no es cierto?, haciendo, digamos, de grandes masas de poblaciones, grandes consumidores. Entonces es fundamental, digamos, tener esto en cuenta
porque en la teoría, digamos, del autor, lo que él dice es que existió ya esta fusión y se pueden ya ver grandes empresas que venden información privada con fines comerciales. Básicamente todos los que ponemos información en distintos dispositivos, ¿no es cierto?, sabemos que esa información es utilizada también para fines comerciales, para fines económicos, financieros, que obviamente lacera nuestra privacidad, pero lo hacemos por esta percepción de libertad que tenemos. Él en su libro recuerda esta propaganda, digamos, comercial, que no sé si es que muchos habrán visto. Es un comercial de cuando lanzaron Macintosh en el año 1984. Esto se lanzó en grandes escenarios a nivel mundial, en el Super Bowl de Estados Unidos, y básicamente consistía en que entraba, digamos, esta persona con ustedes pueden ver ahí, es como un martillo, y en la pantalla estaba hablando el gran hermano, ¿no es cierto?, de la novela de Orwell, ¿no es cierto?, este gran hermano omnipresente que ocupaba todos los espacios. Y viene esta persona, esta mujer, y lo que hace es entrar a la sala en donde el gran hermano estaba adoctrinando a mucha gente y lanza ese martillo a la pantalla, la pantalla se destroza, y básicamente lo que dice es que introducido Macintosh, verás por qué 1984 no es como 1984. Y luego sale el logo de Apple. Eso básicamente lo que mostraba, digamos, en ese tiempo, con esos elementos de la publicidad, era básicamente la idea de que con la tecnología íbamos a romper la dominación del gran hermano, ¿no? Era, digamos, y se mostraba también la creatividad de Apple en ese momento, pero mostrando en todo momento que la tecnología, ¿no es cierto?, el estar conectados entre todos iba a democratizar la sociedad. Pero básicamente lo que dice el autor es lo que ha hecho es todo lo contrario, ¿no es cierto? Existe un mayor sometimiento de lo que antes había, o un sometimiento diferente. Entonces, la categoría, ya entrando a la categoría conceptual de la psicopolítica, Chul Han argumenta que la psicopolítica es la técnica de dominación que estabiliza y reproduce el sistema dominante por medio de una programación y control psicológicos. Él lo llama una política inteligente, smart, que busca agrandar en lugar de someter. Es decir, él habla mucho y recoge algunos conceptos de la filosofía, de los conceptos de seducción, ¿no? Lo que dice es: el poder ahora seduce, ya no te reprime, ya no te golpea, ya no te lacera, lo que ahora hace es seducirte. ¿Cómo es este poder? Es prospectivo, es permisivo y es proyectivo, ¿no? Agarra mucho de los deseos, de las expectativas de la gente, de la población, y los proyecta, ¿no es cierto?, hacia distintos campos, el mercado, la política. Ustedes pudieron ver en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, se utilizó mucho esto, la microsegmentación para llegar a cada uno de los electores de manera muy personalizada. Entonces el psiquismo se convierte en fuerza productiva. Y acuña el concepto del capitalismo de la emoción. La emoción es la materia prima. Eso es fundamental tenerlo en cuenta para entender esta lectura. Y él dice, sí, antes, digamos, en las sociedades antiguas, en la monarquía, por ejemplo, era el poder del soberano, en sociedades agrarias, en donde básicamente el soberano decidía sobre la vida y la muerte, ¿no es cierto?, a través de la violencia física. En la época, digamos, de una sociedad más industrial, y es lo que él hace una crítica a Foucault, dice Foucault, digamos, sirvió para analizar las sociedades básicamente industriales, pero en ese tiempo era la biopolítica, que es disciplinar al cuerpo, ¿no? La idea de la escuela, la idea de la fábrica, la idea, digamos, de los distintos dispositivos de poder para organizar el cuerpo y hacer que ese cuerpo sea productivo. Y él dice, en la sociedad digital básicamente es la psicopolítica y actúa sobre el psiquismo. Es aquí cuando se deslinda de la teoría Foucaultiana, y lo que él dice es, Foucault intentó, digamos, entender los principios del neoliberalismo, pero no logró, digamos, pasar a un concepto de psicopolítica, que es el que aborda Chul Han. Aquí, un poco decir lo que era la biopolítica y lo que sirvieron en las sociedades industriales, por ejemplo, lo que fue la estadística, digamos, que tanto fascinó a muchos
a muchos autores intelectuales y a la propia sociedad, es decir, tener datos de la sociedad, tener, por ejemplo, cuántas personas viven, cuántas personas mueren acá en el Ecuador, datos que antes no se tenían. Ese fue, digamos, también el inicio de la estadística como un tema de tener datos de la sociedad. Él dice, la estadística llega hasta ahí, hasta tener datos gruesos de una sociedad, pero, digamos, no logra ver el psicoprograma, no logra ver los movimientos internos de una sociedad, no logra ver los deseos de una sociedad y no logra, digamos, focalizar a grupos más pequeños para saber qué es lo que están pensando, qué es lo que están diciendo y sobre todo qué es lo que están deseando. Entonces él dice, básicamente ahora lo que se tiene es una psicografía, es decir, muchos datos, ¿no es cierto?, muy bien procesados, en donde se tiene ya no solo estadística, sino se tiene psicografía. Esto, si lo podemos imaginar, son, digamos, ya no son barras estadísticas, sino básicamente es información cuantitativa muy personalizada que nos dice cómo está pensando, qué está queriendo un grupo, determinado grupo humano. Seguimos, por favor. Bueno, ¿qué pasa ahora, digamos, porque él también, aun cuando no es psicólogo, digamos, o no es psicoanalista, él también se mete en la parte, digamos, psíquica, justamente para intentar dar soporte a su categoría de psicopolítica. Entonces, él dice que vivimos nuevas enfermedades subjetivas. ¿Cuáles son estas enfermedades subjetivas? Si es que antes, digamos, en estas sociedades de las que yo hablé antes, básicamente el enemigo era externo, las epidemias, el virus, distintos, digamos, factores externos, lo que él dice que pasa en la época neoliberal es que el enemigo es interno, ¿no? Básicamente el sujeto que se explota a sí mismo lanza también una ofensiva, una introyección, en psicología se conocería como una introyección de la agresividad hacia sí mismo. Ya no la desfoga en el sistema, no la desfoga en otro lado, sino que la lanza hacia sí mismo. Entonces, ¿esto qué produce? Él dice, las enfermedades habituales, digamos, de la sociedad capitalista, de la emoción, del neoliberalismo, es la depresión. Digamos, se puede ver cómo los índices de depresión a nivel global han aumentado considerablemente. Lo que se denomina como burnout, el agotamiento extremo, es decir, es la otra cara del rendimiento, ¿no? Cuando una persona está con ese imperativo de ser el mejor, ustedes, no sé, en sus escuelas, en sus colegios, el compañero que se autoexigía, o la compañera que se autoexigía muchísimo, quizás por presiones familiares, etcétera, que básicamente se los ven personas contenidas, ¿no sé? Es decir, es el ideal de ser el mejor, ¿no? Para poder subir en la escala social, para tener un buen empleo, digamos, para tener reconocimiento. Esas personas, digamos, y él dice ya en las sociedades actuales no son poquitas, somos grandes conglomerados humanos, terminan por agotarse, es decir, toda esa energía que imprimes en un momento termina agotándote. Y es un sujeto deserotizado, ¿no? Él dice, y él vincula mucho esto, el tema del eros, del erotismo, dice, es un sujeto que ya no está erotizado, es un sujeto que quiere producir, ¿no? Solamente quiere producir, ya la parte del eros, digamos, del sujeto se ha ido perdiendo. Altos incrementos de suicidios, ¿no es cierto? Él mismo dice, en Corea hay altos incrementos de suicidio, hay que entender también la teoría de Chul Han en base a la sociedad también que vivió. Y, por ejemplo, temas como el cáncer, que para él son enfermedades del neoliberalismo. El cáncer como una introyección de toda la agresión, digamos, que el sistema imprime sobre los sujetos y que se hace cuerpo, ¿no? Que se imprime ahora en el cuerpo. Recogiendo un poco la idea de Baudrillard, el enemigo exterior adoptó primero la forma del lobo, luego fue una rata. Se convirtió más tarde en un escarabajo y acabó siendo un virus. Hoy, sin embargo, la violencia que es inmanente al sistema neoliberal ya no destruye desde fuera del propio individuo, lo hace desde dentro y provoca depresión o cáncer, ¿no? Entonces vemos cómo el enemigo externo, digamos, que era para la sociedad en su imaginario, ¿no es cierto?, que va desde el tema de la peste, diría yo, ¿no es cierto?, con toda incluso la literatura y toda, digamos, la producción académica que se hizo alrededor de eso, va desde eso que es externo, ¿no es cierto?, que amenaza al sujeto y a la sociedad, hacia la interiorización, digamos, de la enfermedad, de la emoción, que, como vimos, van desde depresión, suicidio, cáncer, y hasta personas que él dice, personas que están agotadas de vivir, agotadas de existir.
Bueno, ahí básicamente se puede ver, esto no lo pone en el libro, lo pongo yo, ¿no es cierto? Las tasas de suicidio a nivel mundial, que corroboran un poco lo que él dice en una entrevista, ¿no? Es decir, en países como Corea, por ejemplo, altísimas tasas de suicidio, en países como Japón, altas tasas de suicidio, en donde se ve, digamos, reflejado este sujeto del rendimiento, ¿no? El sujeto en donde la visión es totalmente focalizada, ¿no? Totalmente focalizada hacia el éxito. Y él lo dice, básicamente es eso, él viene de esa sociedad y dice, desde ahí también estoy hablando, desde lo que he visto, ¿no es cierto?, en Asia, en Europa, y básicamente es esto lo que él ratifica, ¿no es cierto?, las nuevas enfermedades del alma, digamos, la depresión, el suicidio, el agotamiento, y una sociedad cada vez más, él dice, más deserotizada, y además una sociedad cada vez menos política, ¿no?, cada vez menos política. Él en una entrevista también habla de esta película, que para quienes no han visto la recomiendo que la vean. Es una película que se llama Melancolía, de Lars von Trier, que básicamente es justamente sobre una persona, no les voy a contar el final para no dañarles, básicamente es sobre una persona que se llama Justine, muy deprimida, ¿no? O sea, incluso, digamos, se puede ver vitalmente deprimida, hasta que, digamos, aparece en la opinión pública que un planeta va a chocar contra el planeta Tierra. Este planeta se llama Melancolía. Y básicamente en ese ejercicio, digamos, de la alteridad, cuando todo su círculo social se veía desesperado porque básicamente no sabían si es que el planeta va a chocar o no contra la Tierra y a destruir la vida humana, esta persona, Justine, más bien se le ve totalmente lo contrario, alegre, ¿no es cierto? Se le ve, como ustedes pueden ver ahí, ella se desnuda, digamos, en el campo y mira este nuevo planeta. Y aquí digamos, Chul Han lo que dice es, básicamente el tema de lo que está pasando, y tomando esta figura de la película, lo que ha pasado en la sociedad es que se ha perdido la alteridad. En un mundo cada vez más globalizado, ¿no es cierto?, pareciera que cada vez más se ha perdido la alteridad, ¿no? Y que las cosas incluso que antes nos sorprendían ya terminan por no sorprendernos. Las cosas que antes nos impactaban terminan por conformarnos. Entonces él, haciendo alusión a esto, lo que dice es, quizás lo que se necesita es justamente esa presencia de la alteridad, reconocer la alteridad. Finalmente, para acabar, ya estoy aquí con el tiempo contado, mal haría, digamos, Chul Han en esta teoría, digamos, y él mismo la reconoce que podría en muchos momentos ser un poco apocalíptica, pero él mal haría en su teoría en dar recetas para resistir, digamos, de este nuevo momento, ¿no? Parecería que todo está perdido, digamos, vuelvo a insistir, como comencé la intervención, él habla desde la filosofía, no habla desde un manual, digamos, para decirnos qué hacer, no habla desde la ciencia política, no habla desde la psicología, tampoco él habla desde la filosofía. Pero, digamos, lanza algunas pinceladas y dice, quizás lo primero que hay que hacer es leer bien el momento actual que estamos viviendo. Quizás es lo fundamental. Habla de rehabilitar la vida contemplativa, ¿no? Frente a un tema, digamos, como vimos, de un panóptico digital, él dice, necesitamos rehabilitar la vida contemplativa. Quizás es algo que hemos ido perdiendo como sociedad. Y esto tiene que ver mucho con el eros, ¿no? Con esa fuerza erótica, digamos, él la menciona reiteradas veces. Legitimar la presencia del otro, la alteridad, es decir, reconocer la alteridad, y hacer más aguda la conciencia herética. Él dice, y él toma la figura como Nietzsche en algún momento tomó la figura del niño, ¿no? Es esa figura del niño como alguien que crea, ¿no es cierto?, a partir del juego, una conciencia herética, en donde básicamente también empiezas a cuestionar muchos de los postulados que ahora nos parecen muy naturales, digamos, disputar sentidos. Él habla de esta conciencia herética como una de las cuestiones urgentes de la sociedad. Y finalmente, él no lo dice como un modo de vida, pero él habla mucho de la filosofía, el arte y la contemplación como esos mecanismos también para poner en debate cuestiones centrales, ¿no es cierto?, de la sociedad, y para ver desde otra perspectiva esta cuestión de las nuevas técnicas de dominación que básicamente están dominando el psiquismo. Yo acabo con esta frase
Me disculpo que me pasé un minutito. Esta frase es singular, pero él en su último capítulo justamente habla de los idiotas, ¿no? Él habla de los idiotas y dice: el idiota es un hereje moderno. Herejía significa elección. El herético es quien dispone de una elección libre. Tiene el valor de desviarse de la ortodoxia. Con valentía se libera de la coacción de la conformidad. El idiota como hereje es una figura de la resistencia contra la violencia del consenso. Salva la magia del marginado. Frente a la creciente coacción a la conformidad, sería hoy más urgente que nunca aguzar la conciencia herética. Digamos, él termina con esto, con las personas que quizás ahora nos parecen idiotas, digamos, o el idiotismo en su forma de expresar esa resistencia y esa rabia hacia un sistema que básicamente lo que está haciendo es convertir el psiquismo en fuerza productiva. Él lo que dice es, básicamente lo que hay que hacer ahora es esto, ¿no? Espacios de reflexión, de pensamiento y básicamente poner a discutir y las inquietudes acerca de la propia vida, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo, de nuestro sistema social, de la economía y, en fin, de las sociedades. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Nicolás. Buenas noches a todos.